Imagina ser visto como un traidor por tu propia gente. Un hombre despreciado, aislado, atrapado entre el oro y la culpa. ¿Y si te dijera que alguien así fue elegido por el mismo Jesús para cambiar el mundo? Esta es la historia de Mateo, donde la verdadera fuerza no nace del poder, sino de una fe que transforma lo imposible. Mateo, también conocido como Leví, nació entre las colinas de Galilea, una tierra tan hermosa como herida. Los campos eran verdes, el aire cargado con el aroma de los olivos, y el lago de Genesaret brillaba como un espejo bajo el sol. Pero la belleza del paisaje contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Las calles estaban llenas de soldados romanos, el miedo se colaba por las ventanas, y las oraciones eran casi susurros entre los muros. En este entorno creció Mateo, un joven inteligente, observador y pragmático. Mientras muchos soñaban con libertad, él eligió algo más concreto: seguridad. Aceptó trabajar como recaudador de impuestos, convirtiéndose en un sirviente del imperio que oprimía a su pueblo. La paga era buena. El precio, altísimo. Los publicanos eran considerados impuros, indignos, traidores. Y Mateo lo sabía. Sentía las miradas clavadas en su espalda, escuchaba los insultos murmurados al pasar. Pero fingía no oírlos. Se refugiaba tras montones de monedas y pergaminos, oculto tras una fachada de indiferencia. Cada mañana instalaba su mesa con precisión, alineaba los instrumentos de cálculo como un ritual, tratando de dar orden a una vida interior que estaba hecha de fragmentos rotos. Los soldados romanos custodiaban su puesto, pero no protegían su alma. Mientras contaba monedas, el eco metálico le recordaba lo que había perdido: el respeto, la pertenencia y quizá, la esperanza. A veces, su mirada se perdía en la distancia, más allá del bullicio del mercado. Tal vez buscaba algo que ni siquiera sabía nombrar. Y fue allí, en medio de esa rutina vacía, donde ocurrió lo inesperado. Una figura se acercó, sin juicio en los ojos, sin espada ni condena. Solo dos palabras, pronunciadas con una autoridad imposible de ignorar: sígueme. No hubo reproches. No hubo condiciones. Solo una invitación. Y Mateo, como si el alma hubiera despertado de un largo sueño, se levantó y lo siguió. Desde su rincón en la oficina de impuestos, Mateo observaba el ir y venir del mercado como quien ve una vida que ya no le pertenece. Los comerciantes discutían con pasión los precios de los productos, los niños corrían entre los puestos, riendo, soñando, libres, tan distintos de él. De vez en cuando, entre risas y murmullos, su nombre flotaba en el aire como un veneno: Mateo, susurrado con desprecio, como si fuera una herida abierta. Él sabía lo que pensaban: traidor, ladrón, hombre sin fe. No hacía falta que lo gritaran. Bastaba con las miradas, con el silencio incómodo que lo rodeaba donde quiera que fuera. Ser publicano no era solo un trabajo. Era una condena social. Era cargar todos los días con una identidad manchada, una reputación irredimible a los ojos de su gente. Tal vez nunca robó como otros, tal vez intentó hacer lo correcto dentro de un sistema podrido, pero ya no estaba seguro de que eso importara. Cada moneda que caía sobre su mesa sonaba como un golpe. Plata manchada de sudor, de sacrificio, de desesperanza. Las manos que entregaban ese dinero a menudo temblaban, y aunque Mateo intentaba mantenerse indiferente, había algo en su interior que comenzaba a resquebrajarse. Una voz silenciosa, apenas un susurro, le preguntaba cada vez más fuerte: ¿hasta cuándo? En las noches, el silencio de su casa era ensordecedor. Sin risas, sin compañía, sin paz. Se acostaba y miraba al techo como si buscara respuestas que no llegaban. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente cansancio? No lo sabía. Pero había una inquietud que no lo dejaba dormir. Una sed que las riquezas no podían calmar. Veía la luz de la luna brillar sobre las pilas de monedas y sentía que estaba rodeado de cosas, pero vacío de todo lo que realmente importaba. Y entonces, ocurrió. Una mañana como tantas otras, mientras acomodaba los registros, y el sol bañaba las monedas con un resplandor casi burlón, escuchó pasos. Firmes. Decididos. Mateo levantó la vista, y lo vio. Un hombre. No cualquiera. Era Jesús. No necesitó que nadie se lo presentara. Lo supo. Jesús no vestía como un soldado, ni hablaba como los fariseos. Pero había en él una presencia que lo desarmó al instante. Su mirada no lo juzgaba, no lo condenaba. Lo atravesaba. Como si lo conociera desde siempre. Como si supiera cada error,
cada decisión, cada herida, y aún así, no diera un paso atrás. El corazón de Mateo golpeó fuerte. Sintió que algo se agitaba dentro, algo que no entendía del todo. ¿Era miedo? ¿Esperanza? ¿Ambas? El mundo pareció detenerse cuando Jesús habló. No explicó nada. No dio razones. Solo dijo dos palabras. Sígueme. Y en ese momento, el hombre que creía haberlo perdido todo, descubrió que aún tenía algo por lo que vivir. No hubo sermones. No hubo promesas ni condiciones. Solo esas dos palabras que aún resonaban en el aire como un eco sagrado: sígueme. Mateo se quedó inmóvil, atrapado en un instante que parecía eterno. Podía oírlo todo con una claridad extraña, el bullicio del mercado más allá de la ventana, el golpeteo de su corazón acelerado, y una moneda solitaria que cayó de la mesa y rodó hasta detenerse, como si marcara el final de una era. Y entonces, sin pensarlo más, se levantó. Dejó atrás los pergaminos manchados de tinta, los cálculos meticulosos, las monedas que una vez creyó esenciales. Todo aquello que definía su existencia quedó sobre esa mesa, como una piel vieja que ya no servía. No preguntó a dónde iban, no pidió garantías. Era como si esas dos palabras hubieran quebrado cadenas invisibles, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que podía respirar. Libre. Ese fue su primer pensamiento al dar el paso. Y con esa libertad recién descubierta, Mateo hizo algo inesperado. Algo que nació del corazón y no del deber. Abrió las puertas de su casa. Preparó un banquete. No una simple comida, sino una celebración. No de riquezas, sino de renacimiento. Invitó a todos aquellos que, como él, caminaban por los márgenes, recaudadores de impuestos, pecadores públicos, almas errantes marcadas por el desprecio. Aquellos a los que nadie abría la puerta. Mateo los llamó. La casa, que antes era un lugar de soledad y rutina, se llenó de vida. Voces tímidas rompieron el silencio, risas nerviosas comenzaron a brotar, y el aroma de los platos compartidos se mezcló con una atmósfera de esperanza. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. ¿Mateo? ¿Un banquete? ¿Con Jesús como huésped de honor? Y ahí estaba él, sentado en el centro. Jesús, entre los que el mundo había descartado. Rodeado de imperfección, de errores, de historias rotas. Pero en su rostro no había juicio, sino una aceptación profunda, real, transformadora. Los fariseos, que miraban desde fuera, no podían entenderlo. Murmuraban con amargura, señalaban con desprecio. ¿Cómo podía un maestro compartir la mesa con esa clase de gente? Jesús escuchó. Y con la calma de quien conoce el alma humana, respondió. Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una semilla cayendo en tierra fértil. Y esa noche, bajo ese techo, entre platos compartidos y miradas sinceras, muchos comprendieron que no estaban solos. Que aún había esperanza. Que Dios mismo se sentaba a la mesa, con ellos. Mateo observó todo en silencio, como si estuviera presenciando un acto sagrado. La presencia de Jesús no solo transformaba el ambiente, sino también a las personas que lo rodeaban. Los rostros que antes estaban marcados por la dureza de la vida comenzaban a relajarse, las voces tomaban más seguridad, y una energía casi tangible llenaba el aire. Esperanza. Esa fue la única palabra que Mateo pudo pensar, aunque no sabía si se trataba de una esperanza nacida de su corazón o de la presencia misma del Maestro. El banquete fue solo el principio, pero lo que vino después fue aún más extraordinario. Mateo, el recaudador de impuestos que se había resignado a una vida de desprecio, ahora caminaba junto a Jesús. Aprendía, escuchaba, veía los milagros suceder ante sus propios ojos. La transformación que había comenzado con esa simple invitación a seguirle se estaba profundizando con cada día que pasaba. Cada paso junto a Jesús parecía forjar un nuevo Mateo, uno más fuerte, más decidido, más lleno de propósito. Pero aunque la transformación era evidente, Mateo no tenía idea de lo que el futuro le deparaba. Una mañana, mientras caminaban por los caminos polvorientos de Galilea, Jesús reunió a sus discípulos más cercanos. Con palabras cargadas de autoridad, comenzó a hablar de algo que cambiaría el curso de la vida de Mateo para siempre. Estaba anunciando la elección de los 12. 12 hombres que no solo serían sus discípulos, sino también sus apóstoles, enviados a llevar el mensaje del reino a todos los rincones del mundo. Y entonces,
el nombre de Mateo resonó en sus oídos. No hubo fanfarria ni celebraciones, solo la voz tranquila de Jesús. Pero esas palabras, tan simples y directas, pesaron sobre Mateo como un rayo. Mateo, el publicano, el hombre despreciado, el que apenas levantaba los ojos al cielo, era ahora parte del círculo íntimo de Jesús. No entendía completamente el significado de ser llamado, pero había algo claro: su vida nunca volvería a ser la misma. Miró a su alrededor y vio a los otros elegidos, pescadores, trabajadores sencillos, hombres de todo tipo. No había eruditos ni líderes religiosos en el grupo, solo gente común, como él. Esa elección tenía un mensaje poderoso, algo que no pasaba desapercibido para nadie. Jesús no veía las apariencias, no miraba los defectos ni las etiquetas que el mundo había puesto sobre ellos. Él veía el corazón, el potencial. A medida que Mateo seguía a Jesús, la responsabilidad de su nuevo rol comenzó a pesar sobre sus hombros. Aunque se sentía abrumado, también estaba lleno de esperanza. Ya no era solo un seguidor más. Ahora era un apóstol, un mensajero del reino. Y aunque no comprendía todo lo que eso implicaba, sabía que su preparación apenas estaba comenzando. Los días junto a Jesús estaban llenos de aprendizajes, pero también de desafíos que se incrementaban con cada paso. Mateo, que antes dedicaba su tiempo a cálculos y registros fiscales, ahora usaba sus ojos y oídos para algo completamente diferente: absorber cada palabra, cada enseñanza que Jesús compartía. Estaba completamente inmerso en esta nueva vida, pero a pesar de todo, no podía evitar que una inquietud lo acompañara. Había algo que había hecho bien durante años, algo que había sido su herramienta de subsistencia: escribir. No solo como un simple trabajo, sino como una habilidad que había perfeccionado y que le daba un sentido de control en un mundo caótico. A menudo, Mateo registraba mentalmente los momentos que vivía con Jesús. Tenía un ojo agudo para los detalles, como la luz de esperanza que brillaba en los ojos de los sanados o la manera en que Jesús, con una simple parábola, transformaba la comprensión de las multitudes. Era como si sintiera que esos recuerdos no solo le pertenecían, sino que debían ser preservados para algo más grande, algo que trascendiera su propia vida. Fue en ese momento cuando la idea empezó a tomar forma. Mateo no solo sería un apóstol, sino también un cronista. Decidió plasmar en papel los hechos, las palabras, los gestos que había presenciado, no solo como un simple recuerdo personal, sino como un mensaje que perduraría para todos los que vinieran después de él. Su estilo era preciso, pero cargado de humanidad. Sabía que no solo estaba narrando hechos, sino transmitiendo vida, esperanza y la promesa de algo mucho más grande que él mismo. Con cada palabra escrita, Mateo comenzaba a organizar sus pensamientos, conectando los eventos que presenció con las enseñanzas de las Escrituras. Era sorprendente cómo todo comenzaba a tener sentido. Las antiguas profecías se entrelazaban con las acciones y las palabras de Jesús. La habilidad que antes usaba para registrar números y cálculos sirvió ahora para contar la historia más importante de su vida. Mateo escribía con dedicación, pero también con un propósito profundo. Sabía que su pueblo, los judíos, necesitaban ver lo que él había descubierto, que Jesús era el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías que habían resonado desde los tiempos de Abraham y David. Cada palabra que colocaba sobre el pergamino era elegida con sumo cuidado, como si estuviera cosiendo un tapiz sagrado, uniendo el pasado con el presente de una manera que nadie podría ignorar. Comenzó su relato de una manera que sus compatriotas reconocerían al instante, con una genealogía. Pero no era una simple lista de nombres. Era una línea dorada que trazaba el linaje de Jesús hasta Abraham, el padre de la fe, pasando por David, el rey cuyo descendiente llevaba consigo la promesa de un trono eterno. Era como si Mateo estuviera sosteniendo un espejo frente a su gente, mostrándoles que todo lo que habían esperado estaba justo frente a ellos. En cada página, conectaba los eventos de la vida de Jesús con las escrituras que los judíos conocían tan bien. Recordaba las palabras de los profetas, las promesas de salvación, y mostraba cómo se realizaban, tanto en gestos simples como la curación de un ciego, como en los eventos grandiosos, como la entrada triunfal en Jerusalén. No lo hacía solo con precisión, sino también con pasión, porque sabía que este mensaje debía llegar a los corazones más endurecidos. Pero lo impresionante no era solo el contenido, sino también la forma en que Mateo escribía. Tenía un talento para crear imágenes vívidas, para pintar con palabras las escenas que veía con sus propios ojos.
Cuando hablaba de Jesús caminando sobre el agua o multiplicando los panes, era como si el lector estuviera allí, sintiendo el viento en su rostro o sosteniendo un trozo de pan bendito. Su habilidad convertía su narrativa en algo más que una simple historia. Era una invitación a vivir esas experiencias. A medida que Mateo profundizaba en su trabajo, los días que pasaba con los demás apóstoles y con Jesús se volvían cada vez más intensos. La misión se expandía más allá de las fronteras de Israel, tomando forma de algo más grande, algo que ninguno de ellos podría haber imaginado en un principio. Los apóstoles pronto comprendieron que la misión de Jesús era mucho más amplia de lo que habían pensado. Lo que había comenzado en las aldeas de Galilea ahora resonaba en tierras lejanas. Tras la ascensión de Cristo, Mateo, como los demás apóstoles, recibió un llamado claro: llevar el mensaje del reino de Dios hasta los confines de la tierra. Era un desafío inmenso, casi imposible, pero sabían que no estaban solos. El Espíritu Santo los guiaba. Para Mateo, dejar su tierra natal no fue una decisión fácil. Creció entre los campos y colinas de Galilea, conocía a la gente y sus historias. Pero su corazón ardía con el deseo de compartir lo que había aprendido, de llevar el mensaje a aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús. La tradición cristiana dice que Mateo viajó a tierras lejanas, llevando el Evangelio a pueblos desconocidos. Se habla de viajes a Etiopía, Persia e incluso a otras partes del Medio Oriente. En cada lugar al que iba, Mateo encontraba nuevos desafíos. Los idiomas eran diferentes, las culturas ajenas, y, a menudo, era recibido con desconfianza. Pero eso no lo detuvo. Habló con la misma pasión con la que había escrito. Relacionó las antiguas profecías con la vida de Jesús, mostró el impacto de las palabras del Maestro, sobre todo, permitió que sus acciones hablaran más que cualquier discurso. Mateo era conocido por su calma y perseverancia. No solo predicaba ante grandes multitudes, sino que también se sentaba con los más sencillos, compartía una comida, escuchaba sus historias y les mostraba pacientemente lo que significaba seguir el camino de Cristo. Dondequiera que iba, llevaba consigo la certeza de que su misión era plantar semillas, aunque nunca viera los frutos crecer. Estos viajes, marcados por peligros y sacrificios, moldearon aún más el corazón de Mateo. Sentía que vivía plenamente la llamada que había recibido. Los viajes de Mateo lo llevaron a lugares que nunca hubiera imaginado visitar. Caminó por caminos polvorientos, cruzó valles desconocidos y navegó ríos que surcaban paisajes exóticos. En cada parada encontró caras e historias nuevas, personas que cargaban con sus propias cargas y esperanzas. Les habló de Jesús no solo como alguien que predicaba una nueva religión, sino como alguien que traía vida, sanación y redención. Mateo sabía que su mensaje era más que palabras, era una promesa viva. En cada pueblo que abandonó, llevó consigo las marcas de su misión. No siempre fue recibido con alegría. Hubo momentos de persecución, amenazas y rechazo. Sin embargo, nunca dio marcha atrás. Sus palabras resonaron en el corazón de algunos, y eso fue suficiente. Incluso en los momentos más difíciles, sintió la presencia de Cristo a su lado, fortaleciéndolo para continuar. Pero con el paso del tiempo, los signos de cansancio comenzaron a sentirse en su cuerpo. Los largos viajes y el peso de la misión pasaron factura. Aún así, Mateo nunca pensó en darse por vencido. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a quien lo había llamado. A cada paso llevaba el recuerdo de la mirada de Jesús el día que todo comenzó. Una mirada que lo transformó y le dio propósito. Los detalles sobre los últimos días de Mateo están envueltos en un misterio. Algunos dicen que murió en tierras extranjeras, martirizado por su fe, mientras que otros creen que descansó en paz después de años de servicio. Lo cierto es que su obra, tanto escrita como vivida, dejó profundas huellas. El Evangelio que escribió siguió resonando y tocando vidas, tal como sus palabras y acciones habían tocado a tantas personas a lo largo de su viaje. La vida de Mateo parecía resumirse en un contraste poderoso, como un mosaico que solo se revela completamente cuando se mira desde la distancia. De un recaudador de impuestos despreciado, aislado y crítico, pasó a ser uno de los 12 pilares de la misión más transformadora que el mundo jamás haya conocido. Cada momento de su viaje reflejó lo que Jesús hizo mejor: tomar lo improbable y transformarlo en extraordinario. Imaginar a Mateo en sus últimos años es como visualizar el desenlace de una historia que, en realidad, nunca termina. Quizás estaba sentado, con la piel marcada por el sol de los largos viajes y los ojos cansados, pero aún brillando con la misma pasión que lo había movido desde el día en que escuchó el llamado.
Las manos que alguna vez contaron monedas ahora sostenían el pergamino donde tomaban forma sus palabras, palabras que no solo registraron una historia, sino que vivirían para siempre en los corazones de quienes las leyeron. Mateo nunca buscó gloria o reconocimiento. La brillantez de su viaje residió en su total compromiso. Cambió riquezas pasajeras por tesoros eternos. Dejó de sopesar las deudas ajenas para hablar de quien pagó la deuda más grande de todas. Su historia no se trataba solo de un cambio de profesión o de lugar, sino de una transformación de identidad, de pecador a portador de gracia. Las últimas imágenes de Mateo pueden imaginarse como una metáfora viva. Un hombre que caminaba con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la certeza de que su vida ahora tenía un propósito mayor. Y mientras el tiempo y las circunstancias lo llevaron al final de su camino terrenal, su obra, su evangelio y su ejemplo continuaron, como un río que nunca se seca, alimentando las almas de todos los que buscan comprender el poder de una vocación. La historia de Mateo no termina en la última página de su evangelio ni en el relato de su misión. Ella sigue viva, pulsando en cada lección que nos deja su trayectoria. Mirar la vida de este apóstol es ver a más de un solo hombre, es ver el poder de un encuentro con Cristo. Mateo nos muestra que no importa quiénes fuimos o qué hicimos, la gracia de Dios es capaz de transformar cualquier vida. Cada elección que hizo Mateo después de ese llamado, sígueme, refleja el coraje de abandonar lo que era cómodo, aunque imperfecto, para abrazar lo desconocido, confiando plenamente en la voz de Jesús. Nos enseña sobre la fuerza de dejar atrás no solo los bienes materiales, sino también las barreras internas, la culpa, el miedo, la etiqueta que el mundo se empeña en poner. En su viaje, Mateo no solo encontró una nueva identidad, se convirtió en instrumento para que otros también pudieran transformarse. El legado de Mateo es como un faro que ilumina el camino para aquellos que se sienten indignos o atrapados en el pasado. Su evangelio no es solo un registro de las obras de Cristo, sino un testimonio de que Dios usa a personas comunes e imperfectas para lograr cosas extraordinarias. Mateo nos recuerda que la misión de Cristo no es exclusiva de los fuertes o de los que parecen más preparados. Elige a aquellos de corazón dispuesto, a aquellos que, como Mateo, se atreven a levantarse de la mesa de sus propias limitaciones. Y así, al final de su historia, lo que queda es una verdad simple pero profunda, no importa el punto de partida. Lo que realmente cuenta es el destino al que nos lleva la llamada de Dios. Mateo nos inspira a escuchar este llamado, a confiar en la transformación y a seguir el camino, sabiendo que, como Él, podemos llegar a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Si te gustó la historia de Mateo y quieres seguir explorando otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.